Teorema del resto. Iniciamos el desarrollo del tema. Bastante sencillo de entender. Como el propio nombre indica, nos dice: permite conocer el resto de la división sin realizarla. Repetimos, vamos a ser capaces de hallar el resto de una división sin la necesidad de tener que hacer la división. Pero tenemos un problemilla. De la misma forma que para Ruffini, solo sirve cuando el divisor es de la forma x más un número o x menos un número. Vamos con dos ejemplos. Dividendo, divisor, y vamos a hallar el resto de esta división sin la necesidad de tener que hacer la división entera. El teorema del resto nos dice lo siguiente: sustituimos la x del polinomio entre este numerito cambiando el signo y el resultado obtenido es el resto de la división. Operamos, repito, sustituyo la x del polinomio por este número cambiado de signo. Me quedaría 5 por, sustituimos por más 1, 1 a la 4 que es 1, menos 3 por 1 a la 3 que es 1, más 2 por 1 cuadrado que es 1, menos 7 por 1 que es menos 7 y más 3. Operamos la expresión, 5 por 1 es 5, menos 3, más 2, menos 7 y más 3. Terminamos de operar, 5 menos 3, 2, más 2, 4, menos 7 menos 3, más 3 igual a 0. Es decir, si efectuásemos esa división, con seguridad absoluta, el resto de la división vale 0. Vamos con otro ejemplo, mismo razonamiento. Vamos a hallar el resto de esta división. Sustituyo la x del polinomio, en este caso por menos 1. Operamos, quedaría menos 5 por menos 1 elevado a la 7, más 3 por menos 1 elevado a la 4, menos 2 por menos 1 al cubo, más 4 por menos 1 cuadrado, menos 5 por menos 1 y más 3. Operamos la expresión, menos 1 a la 7, evidentemente menos 1, menos 5 por menos 1 igual a 5. Menos 1 a la 4 es 1, 1 por 3, 3, menos 1 al cubo es menos 1 y menos 2 por menos 1 más 2. Menos 1 al cuadrado es 1, por 4 es 4, menos 5 por menos 1 que es más 5 y más 3. Operamos los números, 5 y 3, 8, y 2, 10, 14, 19 y 22, resto de la división. Si a alguien le hace ilusión, evidentemente no es necesario, efectuáis estas divisiones o por el método tradicional o por Ruffini y vais a comprobar que estos son los restos de la división. Entonces, teorema del resto muy sencillito. Ahora bien, alguno puede decir: pues me parece muy bien, pero ¿para qué me sirve a mí esto? Pues bien, pasamos a la siguiente lámina y veamos una de las utilidades que tiene el teorema del resto. Primero, un razonamiento. Vamos a recordar que cuando realizamos una división, voy a coger un caso concreto, por ejemplo de números. Si yo divido el número 15 entre 5, daría 3 y de resto 0. Y por eso decimos que el 5 es un factor del 15. Pues bien, una de las utilidades del teorema del resto es que permite saber si ese factor, esa expresión entre la que dividimos, es un factor del polinomio. Por ejemplo, fíjate en el siguiente detalle. Yo tengo este polinomio y quiero saber si esta expresión matemática es un factor. Si fuera un factor, al dividir el polinomio entre esa expresión tendría que dar de resto 0,
debería dar exacta la división. Por lo tanto, para ver si el resto de la división es 0, sustituyo la x del polinomio, en este caso, por más 1. Recuerda que cambiamos el signo. Sustituimos la x del polinomio por más 1 y lo teníamos hecho anteriormente. Vimos que el resto de la división es 0. Conclusión: esta expresión matemática, este polinomio, es un factor de ese polinomio inicial. Repetimos, este polinomio tiene uno de sus factores, que es este, porque al hallar el resto de la división daba exacto, el resto era 0. Pasamos a este caso. Si yo quiero ver si este polinomio es un factor de este, al hacer la división entre el polinomio grande y el polinomio pequeño, el resto debería ser 0. Vamos a hallar el resto de la división. Sustituyo la x por menos 1, según el teorema del resto, y lo hicimos anteriormente. Recuerda que el resto era 22. Conclusión: no da de resto 0. Este polinomio no es factor de ese polinomio. No es factor. Resumen al contenido de este vídeo. Tema muy sencillito. Es posible hallar el resto de una división entre polinomios. Vuelvo a repetir, solamente es válido cuando dividimos entre x más o menos un número. Es posible hallar el resto sin hacer la división. Sustituyo la x del polinomio por este numerito cambiado de signo, operamos y el resultado obtenido, resto de la división. Tema concluido.